Buen día, ahora les voy a explicar el siguiente ejercicio y dice de la siguiente manera. Se tienen 50 gramos de gas helio dentro de un cilindro térmicamente aislado a 8 atm y 107 grados centígrados. El pistón es soltado repetitivamente permitiendo la expansión del gas hasta obtener una presión de 1000 kilopascales. Nos pide que calculemos A, la temperatura final, B, los volúmenes y C, la energía interna. Bueno, pues para empezar, acá tenemos un esquema de dicho problema y acá tenemos los datos. Nos dice que la masa va a ser igual a 50 gramos del gas helio. Tenemos también CV, que tiene un valor de 12.5, CP, que tiene un valor de 20.8 joules entre mol, y gamma, que vale 1.67. También nos da el valor de presión 1, que vale 8 atm, temperatura 1, que vale 107 grados centígrados, presión 2, que vale 1000 kilopascales. Pero debemos recordar de que en la presión y en la temperatura hay que hacer conversiones. En la presión acá lo tenemos que pasar a pascales y acá nos da 808 kilopascales. Y en la temperatura lo necesitamos en grados Kelvin. Entonces lo convertimos los 107 grados centígrados y vamos a tener el valor de 380 grados Kelvin. Y ahora esto es lo que nos pide. Nos pide la temperatura 2, es decir, la temperatura final, el volumen 1, el volumen 2 y también nos pide la energía interna. Bueno, pues para comenzar vamos a calcular el volumen 1 y para ello utilizaremos el procedimiento adiabático. Acá tenemos ya escrita la fórmula y ahora ya la tenemos acá y solo lo único que tenemos que hacer es sustituir. Nos dice que para calcular el volumen 1 necesitamos el número de moles. Entonces tenemos que calcular el número de moles porque eso no lo tenemos. Entonces es sencillo, para calcular el número de moles solo necesitamos la masa y entre el punto medio. El número de moles va a ser igual a 50 gramos, que es lo que nos da al inicio del problema, entre 4. El número de moles va a ser igual de 12.5. Y ahora esto ya lo podemos ocupar para solo sustituir en la fórmula anterior. Entonces decíamos de que el volumen 1 va a ser igual al número de moles, es decir, 12.5. Ahora empezamos a sustituir por 8.314 por 300 entre la presión 1, que tiene un valor de 808 grados Kelvin. Y entonces esto lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la calculadora y nos va a dar el valor de 0.05 metros cúbicos. Y ahí ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora necesitamos encontrar el volumen 2 y para encontrar el volumen 2 vamos a tener que despejar una fórmula. Acá está ya la fórmula escrita, que dice que para encontrar el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma, va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la gamma. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: el volumen 2 va a ser igual a 1.67, que es el valor de gamma que nos lo dio al inicio el problema, presión 1, volumen 1 elevado a la gamma, todo esto entre la presión 2. Y ahora lo único que vamos a hacer es sustituir dicha fórmula. Entonces tenemos que el volumen 2 va a ser igual a raíz cuadrada 808 kilopascales, que este es el valor de la presión 1, por el volumen 1, que es el que encontramos anteriormente, que vale 0.05 elevado a la gamma, y todo esto entre la presión 2, entre 1000 kilopascales. Y entonces eso igual lo hacemos en la calculadora y vamos a obtener el valor de 0.04 metros cúbicos. Entonces acá ya tenemos
nuestro segundo resultado. Ahora ya lo único que nos falta encontrar es la energía interna. Y nos dice, también hay una fórmula para esto. La energía interna tiene la siguiente fórmula. Nos dice de que la energía interna va a ser igual al número de moles multiplicado por CV por la diferencia de temperatura. Pero para esto debemos encontrar el valor de la temperatura. Y eso lo vamos a hacer mediante la siguiente fórmula. Bueno, esta es la fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar. Esto va a ser igual a la temperatura 1 por la presión 1. Ahora lo que vamos a hacer va a ser a sustituir la temperatura 1, que vale 380, multiplicada por 808, que es el valor de la presión 1, entre la presión 2, que vale 1000 kilopascales. Y esto igual lo hacemos en la calculadora y vamos a tener el valor que estamos buscando, que es 349 grados Kelvin. Entonces ahora sí ya vamos a poder encontrar el valor de la energía interna, porque ya encontramos el valor de la temperatura para hacer esto. Entonces ahora seguimos calculando la energía interna, y ahora lo único que vamos a hacer es sustituir. La energía interna va a ser igual al número de moles, que los encontramos al inicio, 12.5 multiplicado por 12.5 otra vez, y esto va a ir multiplicado por el cambio de temperatura, que son los 349 grados Kelvin menos los 380 que teníamos al inicio. Entonces ahora empezamos a multiplicar 12.5 por 12.5 por menos 31. Entonces esto igual lo hacemos en la calculadora y vamos a obtener el valor de menos 4.8 kilojoules. Y ahí ya tenemos por finalizado nuestro problema, y ese es el valor final. Gracias.